Hola, bienvenido de nuevo. Estás aquí para la semana número 3 de nuestra serie Cancelar. Y el tema de hoy, la cosa de la que creemos que necesitas cancelar la suscripción, probablemente todos necesitamos cancelar la suscripción a esto. Necesitamos cancelar la suscripción a la ira. Esto puede ser, ya sabes, incluso decir eso puede hacerte sentir enojado. Tengo un niño de 2 años ahora mismo y ya sabes, por mucho que me encantan los niños y lo amo cuando él está, sabes, el 90% del tiempo, mira, es el niño más dulce, maravilloso y travieso que podrías esperar, pero si has tenido hijos, entiendes esta etapa de los 2 años, la llaman los terribles dos por una razón, ¿verdad? Y uno de sus momentos más desafiantes es cuando no obtiene lo que quiere, ¿verdad? Estará perfectamente feliz, perfectamente bien, pero tan pronto como le dices que no, él estalla con esta ira incontrolada. Su cerebro aún no se ha desarrollado lo suficiente como para entender que mi reacción realmente no se ajusta a lo que está sucediendo. Y entonces es simplemente necesito lanzar algo, necesito golpear algo. Es solo ira que comienza a salir. Y escucha, es común para un niño de 1 a 3 años. Usualmente no superan esto hasta que tienen 3 años o más. Pero debería ser menos común en los adultos. La realidad, sin embargo, es que a veces la ira de los adultos es solo la ira de un niño en un cuerpo más alto. Algunos de ustedes tienen problemas de ira. Tenemos problemas de ira. Puedo decirte que si estoy en la carretera, tengo problemas de ira. Debería poner una calcomanía de la iglesia Faith en mi coche solo para que me ayude a controlar mi ira en la carretera. Pero todos tenemos estas cosas que nos hacen estallar, que causan esta... Se siente como una ira incontrolable y parece que surge de la nada. Como estarás normal y estarás feliz y luego algo sucede y simplemente activa algo dentro de ti que simplemente te descontrola. El libro de Proverbios es considerado el libro de la sabiduría en la Biblia y tiene mucho que decirnos sobre cómo vivir la vida. Bueno, también tiene mucho que decir sobre la ira. Déjame darte algunas escrituras. Voy a leerlas aquí en mi computadora. Proverbios 14:17 dice, el que es impulsivo actúa neciamente. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse tiene gran entendimiento. En el Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su espíritu. En otras palabras, actúa con ira y simplemente se deja llevar y dice lo que quiere y no controla sus emociones. Proverbios 16:32 dice que el que es lento para la ira es mejor que el poderoso y el que domina su espíritu es más fuerte que el que conquista una ciudad. Así que en realidad eres más fuerte, eres mejor, eres más poderoso cuando controlas tu ira que cuando la dejas salir y destruyes lo que te rodea. Pero la escritura que muchos de ustedes conocen muy bien, probablemente han escuchado esto muchas veces, es Santiago 1:19 al 20. Dice esto, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. La ira del hombre no produce la justicia de Dios. Y puede que hayas dicho algo como, bueno, la ira, nuevamente, al igual que hablamos en la primera semana sobre el miedo, bueno, la ira es una emoción que Dios nos dio. Deberíamos, deberíamos tener ira. Bueno, si no puedo estar enojado, ¿qué debería, sabes cómo puedes controlar la ira? Dios te dio ira. Así que la pregunta es esta. ¿Cuáles son las cosas por las que se te permite estar enojado? ¿De dónde proviene la ira? Hablemos de eso primero. Hay desencadenantes externos de la ira y luego hay desencadenantes internos de la ira. Aquí hay algunos desencadenantes internos y puede que te identifiques con algunos de estos. El primero es este, la injusticia. Tal vez sea una injusticia cometida hacia ti o hacia otros, pero cuando ves que ocurre una injusticia, tal vez te enojas, como que te irritas tanto en tu corazón, en tu alma, que sientes que tienes que hacer algo o decir algo y eso despierta la ira en ti. Frustración. La frustración es un desencadenante interno que causa ira, y esto generalmente proviene de expectativas no cumplidas. Y ya sea que hayas comunicado las expectativas o no, cuando esas expectativas no se cumplen, causa frustración, y la frustración lleva a la ira. ¿Qué tal la decepción?
desilusiones, metas no alcanzadas, promesas rotas. Todas esas cosas pueden hacerte sentir decepcionado y, y demasiada decepción se convierte en ira. Y a veces la gente verá, puedes ver a alguien que está enojado. No están enojados por estar enojados, tal vez están decepcionados o están enojados, o tal vez simplemente están frustrados o están enojados, pero es porque vieron una injusticia. Están experimentando un desencadenante interno que les hace sentir de cierta manera. Pero luego también hay algunos desencadenantes externos. Aquí hay unos pocos ejemplos. Pensamientos y creencias, el diálogo interno, negativos, suposiciones sobre las intenciones de otra persona o quizás patrones de pensamiento rígidos, patrones que alimentan la ira. Alguien dice algo o sucede algo que simplemente te afecta de manera incorrecta. Es un desencadenante externo y causa que algo suceda dentro de ti. Experiencias pasadas, trauma, abuso, experiencias negativas pueden crear en ti una predisposición a la ira, algo que te han hecho. Las condiciones de salud mental pueden manifestarse como ira. El dolor físico o la incomodidad pueden producir irritabilidad o ira. Sí, si estás experimentando una situación de discapacidad o estás postrado en cama o sientes alguna enfermedad persistente que no puedes superar o eliminar, puede crear algo de frustración, puede crear algo de ira en ti. Los desequilibrios hormonales pueden crear ira dentro de ti. Y la ira también puede servir como una máscara para otras emociones, como la tristeza o el dolor. Hablamos sobre el miedo la primera semana. El miedo puede realmente llevar a actos de ira y de agresión. La ira, esa es una emoción compleja y todos nosotros en algún momento sentimos esta ira, sientes que surge dentro de ti, que tienes que estallar, tienes que decir algo. Y a veces incluso culpamos a cómo fuimos criados, como hubo una vez un hombre que conocí al que tuve que enfrentar porque se desquitaba con ira con el personal y con las personas a su alrededor. Y cuando lo confronté sobre sus arrebatos de ira, la declaración que me dio es la declaración que tú también podrías haber dicho. Bueno, así soy yo. Así es como me criaron. Así es como hacíamos las cosas y así es como manejábamos las cosas de donde vengo. Él él estaba usando su entorno, estaba usando su crianza como una excusa para herir a otras personas. Pero cuando el Espíritu Santo nos cambia, el Espíritu Santo no está limitado por nuestra crianza, no está limitado por nuestras experiencias o nuestro trauma. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo en nosotros y quiere sacar el fruto del Espíritu, tenemos que someternos a Él, nuestra actitud. Y tenemos que someterle a Él nuestra ira. Tenemos que dejar de lado nuestra manera de manejar estas situaciones y escenarios que causarían ira en nuestras vidas. Entonces, de lo que quiero hablar es de la ira no saludable. Así como hablamos del miedo no saludable, no quiero que canceles la ira saludable. No quiero que canceles la ira que lucha contra la injusticia o la ira contra el enemigo o la ira contra el pecado. No quiero que canceles esa ira porque creo que ese tipo de sentimientos de ira te motivarán a hacer algo grande para el reino de Dios, para abordar esa injusticia. Pero quiero hablar sobre la ira no saludable. Y la ira no saludable se caracteriza por expresiones y reacciones que son desproporcionadas a la situación. Y este tipo de acciones dañarán las relaciones y te causarán daño a ti mismo o a otras personas. Es esa ira de niño pequeño en un cuerpo mucho más alto de lo que hablamos antes. Es esa ira desproporcionada. Recuerdo cuando mi hija era pequeña y estaba en esa etapa de 1 a 3 años. Recuerdo haberle dado, creo que era un vaso naranja, pero ella quería el vaso rosa. Y le di el vaso naranja y fue solo un ataque de ira y lágrimas, emoción y rabia porque no quería el vaso naranja, quería el vaso rosa. Ahora, como adulto, mirarías esa respuesta y dirías algo como, está bien, lo entiendo, eres un niño pequeño, tu cerebro no se ha desarrollado.
pero lidiamos con adolescentes, jóvenes adultos y adultos que también tienen una ira desproporcionada por la experiencia que vivieron. Y de eso vamos a hablar hoy. Así es como se ve. Cuando tienes ira no saludable, así es como se manifiesta para ti. Se verá como gritos, se verá como agresión física, se verá como comportamiento pasivo-agresivo, insultos, sarcasmo, comentarios condescendientes, amenazas, tratamiento de silencio, evasión, cumplidos con doble sentido, cambio de culpa y más. La ira puede causar todo esto. Todas estas cosas pueden surgir como resultado de que alguien se siente enojado. Y creo que todos podríamos estar de acuerdo, ¿verdad?, en que estos son los tipos de sentimientos que queremos evitar. Y creo que probablemente también podríamos estar de acuerdo en que no disfrutamos estar cerca de personas que actúan de esta manera. Y a veces podemos mirar sus acciones y decir, wow, están siendo infantiles. En otras palabras, tu reacción, tu arrebato de ira no coincide con la experiencia. Y lo que necesitamos hacer internamente y con la ayuda del Espíritu Santo es darnos de baja de una vida de ira. En los mejores casos, la ira es una emoción dada por Dios para ayudarnos a resolver problemas y contradecir al enemigo. Es ira hacia el pecado, ira hacia la injusticia, ira hacia el sufrimiento y el abuso de personas creadas a su imagen. Si sentimos ira ahí, mira, esa es la respuesta correcta, sentir esa ira. Pero cuando hay ira destructiva, cuando te has suscrito a un estilo de vida de ira que no es sana, esto destructivo, dañará a tu cónyuge, lastimará tu matrimonio, marcará a tus hijos, arruinará amistades y te costará una carrera o saboteará tu futuro. Si tuvieras un arrebato de ira con tu jefe, ese podría ser tu último día en el trabajo. Una vida de ira y resentimiento y actuar con ira hacia tu cónyuge, mira, puede llevar a una separación. Puede dañar tanto la relación. Y aquí está la cosa. No tienes que permitir que el pecado contra ti se convierta en pecado dentro de ti. Y así, cuando se hacen cosas hacia ti, podemos estallar en ira. Si es algo, un desencadenante interno, podemos estallar en ira. Pero eso no tiene que ser el caso. Sabemos que la ira se ha vuelto mala cuando, en lugar de atacar el problema, atacamos a la persona. Y Pablo dice que la ira es una emoción que Satanás usará para ganar terreno en tu vida. Él dice esto en Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Él dice, enójense, pero no pequen. Me encanta eso. Y puede que hayas escuchado eso antes. En tu enojo, no peques. La ira puede ser una respuesta realista y aceptable a lo que estás experimentando. Sin embargo, no tienes que permitir que el pecado contra ti produzca pecado dentro de ti. En otras palabras, puedes estar enojado y no pecar. No dejes que el sol se ponga mientras aún estás enojado y no le des al diablo una oportunidad. Usamos mucho esta escritura en el contexto de las relaciones interpersonales, ya sean matrimonios o amistades o lo que sea. La realidad tiene menos que ver con la puesta del sol y más con someterse al trabajo del Espíritu Santo. Verás, cuando permites y justificas la ira destructiva en tu vida, estás dando al enemigo una oportunidad. Y Pablo dice, mira, reconócelo, llámalo por lo que es y no dejes que el sol se ponga. En otras palabras, no permitas que esto exista con el tiempo porque vas a darle al enemigo una oportunidad en tu vida. Si permites y justificas la ira destructiva e irracional en tu vida, vas a darle al enemigo una oportunidad para hacer daño. Entonces, ¿cómo combates la ira que no es saludable? Bueno, puedo decirte lo que hago personalmente. Puede que funcione o no para ti. Cuando me siento frustrado y sé que eso me está causando enojo, sé lo suficiente sobre mí como para saber que mi primera reacción nunca es la correcta, así que, por lo general, tengo que darme algo de tiempo. Puedo ser sarcástico, puedo ser hiriente, puedo ser
Puedo ser manipulador si estoy enojado. Puedo justificar todo eso. Sé eso sobre mí. Sé que es un punto débil para mí en mi vida. Y entonces lo que tengo que hacer es darme un tiempo de respuesta, un tiempo en el que someta lo que estoy sintiendo al Espíritu Santo y le permita que me revise, o incluso llamar a un mentor o a un entrenador y decir, esto es lo que estoy sintiendo. Necesito que me ayudes a aclarar mi mente. Para mí, el mínimo son 24 horas. Tengo una regla de 24 horas en mi vida. Si me enojo, si me frustro, me doy al menos un día para atacar el problema y no a la persona. Dependiendo del alcance y de cómo me sienta, puede que no sean 24 horas. Pueden ser 48 o 72 horas, pero el punto es darte un tiempo para separarte de las cosas emocionales y fisiológicas que estás sintiendo. Tu, tu corazón comienza a latir más rápido, empiezas a sudar, sientes que tu cara se calienta, tu respiración comienza a ser más superficial, tu cuerpo empieza a reaccionar cuando sientes ira, así que necesito distanciarme de ese sentimiento. Y eso podría ayudarte. Si, si tú, si dices, no sé si mi ira es racional, si es proporcional a la acción, date un poco de tiempo y espacio y permítete estar en la presencia de Dios para que Él trate con tu corazón y tu mente, para asegurarte de que estás atacando el problema y no a la persona. Así que te daré algunos consejos más. Vas a dividirte en grupos pequeños en un momento y vas a hablar de esto en tu grupo. Quiero darte algunos consejos rápidos sobre cómo ayudarte a cancelar la ira o una vida de ira, y estos son realmente rápidos. Voy a repasarlos, no tienes que elaborar sobre todos estos. Vamos a poner estos en tu guía de grupo también, así que no te preocupes por escribir todo esto ahora mismo. Voy a repasarlos muy rápido. 1. Piensa antes de hablar. 2. Una vez calmado, regla de 24 o 40 horas, lo que sea, expresa tus preocupaciones. 3. Haz ejercicio. Ve al gimnasio, haz algunas flexiones, libera la energía. Número 4. Tómate un descanso. Cuando mi hijo se enoja y es irracional con su enojo, lo ponemos en un breve descanso. Tal vez necesites imponerte un tiempo fuera donde digas, me estoy dando un tiempo fuera a mí mismo y me voy a alejar y estar aislado por un momento para poder calmarme. Identifica posibles soluciones. Deja que el otro lado de tu cerebro trabaje. En lugar de dejar que las emociones dominen, empieza a tomar esa energía y realmente comienza a pensar en algunas posibles soluciones al problema. Mantente con declaraciones en primera persona. Cuando estamos enojados, a menudo decimos, tú hiciste esto y es tu culpa. Y al hacer eso, nos excluimos completamente de ser parte del problema. Y eso podría no ser necesariamente el caso. Podrías estar enojado, pero también podrías ser parte del problema. Número 7, perdona, esto es crucial. Hablaremos de dejar de lado el rencor en otra semana, pero vamos a quizás necesites simplemente perdonar. Número 8, usa el humor para aliviar la tensión. Quizás necesites reír. Tal vez necesites contar un chiste. Tal vez necesites burlarte de ti mismo y simplemente tener algo de humor autocrítico para desarmar la situación. Tal vez necesites practicar algunas habilidades de relajación, algunos ejercicios de respiración. Necesitas poner algo de música clásica, lo que sea para ayudarte a calmarte. Número 10. Busca ayuda de otros creyentes saludables y con mentalidad de reino. No busques ayuda de esa persona que te ayudaría a enterrar el cuerpo, ¿verdad? ¿Sabes a lo que me refiero? Como esa persona a la que vas y dices, estoy enojado con esta persona y, ya sabes, a veces tu mejor amigo no es la persona a la que debes acudir. Tu compañero de vida no es la mejor persona a quien acudir, porque podrías decir, estoy enojado con esta persona, y ellos podrían decir, ¿dónde vamos a enterrar el cuerpo? Como que no quieres. Tal vez esa no sea la persona para ayudarte a procesar tu enojo. Y lo más importante, sobre todo, ora y busca estar en su presencia. Escucha, no hay sustituto para la presencia de Dios en tu vida. Si te sientes enojado y te has acostumbrado a estar enojado, y así es como eres, y así es como manejas las cosas, eso no es, eso no es lo que Dios tiene para ti. La ira destructiva, eso no es lo que Dios tiene para ti. Y cuando empiezas a orar y a entrar en su presencia, Dios comienza a darte una perspectiva diferente del problema y una perspectiva saludable de la persona. Así que ora, entra en su presencia y haz eso. Así que déjame preguntarte esto. Tu única cosa para esta semana? ¿Cuál es un mecanismo de afrontamiento que puedes comprometerte a implementar hoy? Puede que hayas llegado al grupo enojado
Quizás algo te molestó antes de entrar por la puerta. Podrías estar sintiendo enojo ahora mismo mientras hablo sobre el enojo. ¿Cuál es un mecanismo de afrontamiento que puedes implementar hoy para ayudarte a controlar la ira? Quiero que lo compartas con tu grupo. Divídanse en grupo en este momento. Tengan sus preguntas de discusión en grupo. Recorre el proceso. Escuchen, estas preguntas de discusión son una guía, son una recomendación. Si su grupo se desvía, a veces tenemos a una persona tipo A que dice, necesito pasar por cada pregunta. Dejen que el Espíritu Santo guíe al grupo a donde necesita ir. Pero más que nada, cancelen una vida de ira. Van a ser más felices por ello. ¿Cuál va a ser el resultado? Paz. Y espero que tengas eso en tu corazón al final de hoy. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.